Vale, en primer lugar, muchas gracias, Álvaro, por estar aquí en esta entrevista y lo siento por un poquito de lío, lo que había pasado con el horario. Vale, un poquito de introducción. Soy Ron, soy filipino, soy de Manila. Soy profe de español, pero a tiempo parcial, pero me encanta mucho, ¿no? Me encanta el español y ya llevo como casi 3 años enseñando y ahora he lanzado, ¿vale? Es un mini proyecto mío, mi podcast, pero es que solo tengo pensado los episodios y sí, he pensado en tener un episodio sobre la fluidez, ¿no? Cómo tener fluidez, el marco común, ¿no? Son cosas que, por supuesto que ya me las sé, pero necesito a alguien más que sea más experto que yo. Así que te había contactado y muchas gracias por estar aquí. He visto un poquito de tu... Vale, no te molesta, ¿no? Sí, necesito te llamo. Y he leído un poquito sobre ti, pero puedes como dar un poquito de introducción, porfis. Sobre mí, bueno, pues prácticamente yo soy profesor de español a tiempo completo, eso sí que es cierto. Uh-huh. Estudié en su día magisterio de educación primaria en España, pero luego continué estudiando un máster en enseñanza del español como lengua extranjera, también otro enfocado a la educación y la tecnología, por lo que también siempre dentro del ámbito del español intento también meter la tecnología. De hecho, ahora estoy bastante interesado en la inteligencia artificial, que es, digamos, un mundo nuevo y donde hay muchísimas posibilidades para descubrir. Y bueno, también ahora estudio un doctorado, bueno, son 2 doctorados en realidad, un doctorado en lingüística, lingüística, literatura e historia, y otro doctorado lo hago sobre educación. Y también estudio, pero esto lo hago ya como un poquito como hobby, no a tiempo completo, sino a tiempo parcial, el grado, la carrera en historia y patrimonio, porque considero que pues en cierta parte la lengua y la historia tienen pues una especie de relación, ¿no? Que hay que comprender y entender, porque al fin y al cabo la lengua pues a lo largo de la historia va cambiando. Y bueno, pues prácticamente soy yo. La primera pregunta, vale, no te había proporcionado las preguntas, pero un poquito sobre el tema, ¿no? Solo. ¿Qué es la fluidez, no? ¿Qué significa tener fluidez? O cuando decimos que alguien tiene fluidez, ¿qué significa en realidad? O a mí me interesa si hay una definición oficial, lingüística, de qué es la fluidez. Claro, para hablar sobre la fluidez, si nos centramos en las escalas de los DELE, es decir, a la hora de evaluar una prueba DELE, del diploma del español con lengua extranjera que propone el Instituto Cervantes, la fluidez se podría considerar por dos ramas. La primera es simplemente la velocidad con la que hablas, o ya no la velocidad, solo la velocidad, sino las pausas que omites al hacer, es decir, estar hablando sin pausas. Por una parte se podría considerar fluidez por este ámbito, pero la fluidez por otra parte también tiene que ver con el hecho de la pronunciación. Y no es que en español exista una pronunciación, digamos, focalizada, es decir, no es que sea la pronunciación de España porque el español nace en España la correcta. Esto es una idea que realmente es incorrecta, porque español también se habla en muchísimos otros países. Pero sí es cierto que dentro de esa gama de acentos diferentes que hay, ¿no? Se trata un poco también de acercarse a ellos, no, por ejemplo, hablar un español con una pronunciación inglesa o alemana. Lo veo yo un poco así. Vale.
Sí. Entonces, en el estudio lingüístico existe como porque por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, bueno, estudié psicología, ¿no? En la universidad, y cuando decimos, hablamos de la depresión, se utiliza la palabra como día a día, ¿no? De la gente normal en la casa, pero también existe la definición de la palabra depresión de forma como clínica, ¿no? Algo en el ámbito médico o psicológico. Pero cuando hablamos de la fluidez, ¿existe también una definición lingüística o es exactamente lo que has dicho? Claro, o sea, podríamos hablar de fluidez más lingüística, que es la que he comentado ahora, en el sentido de que está un poco más ligada, ¿no? a los valores del Instituto Cervantes, de esas pruebas DELE del Instituto Cervantes, pero bueno, a nivel de paisano, ¿no? A nivel coloquial, por ejemplo, la fluidez simplemente es como habla o sea, se podría aplicar a un nativo español que habla español. Un nativo español puede ser más fluido, o sea, puede ser más fluido hablando o no, depende o sea, no todo el mundo, o sea, una persona no por ser nativa es fluida hablando, es decir, hay gente que habla mucho más rápido, hay gente que habla mucho más lento, incluso cómo ejecuta fonéticamente pues toda la serie de palabras y de sonidos. Bueno, pues también no todo el mundo lo hace de la misma forma, ¿no? O sea, sí que es cierto que hay unos caracteres, unos patrones por regiones quizá, pero claro, o sea, si a lo mejor o sea, no sé si he entendido muy bien lo que quieres decir, como que si aparte de la forma lingüística hay otra forma sobre fluidez. Por ahí va la cosa. No, es como, digo como la definición oficial, como palabra por palabra, esto significa tener fluidez. Claro, pues entonces es una cuestión de opinión por cada persona. Claro, como en el mundo lingüístico existe una sola definición o no hay. Claro, entiendo que puedan haber más, ¿no? En el sentido de que aquí hay que entrar en investigar en el apartado de lingüística, fluidez, pero según al menos mi criterio y mi experiencia, me lo llevo al ámbito del Instituto Cervantes, porque es donde yo trabajo, y realmente digamos que el marco común de lenguas e incluso el Instituto Cervantes es una institución muy fuerte, con mucho peso dentro del español como lengua extranjera. Por lo tanto, yo creo que podemos permitirnos el lujo de coger la definición que propone esta entidad y aplicarla como respuesta a esta pregunta. Sí, ya. Vale, muchas gracias. Y en cuanto al marco común europeo, ¿no? Sí. Entiendo que hay una historia detrás detrás del marco, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito sobre la razón por la que ahora existe el marco y cuál era básicamente la historia detrás de su creación? Vale, según tengo entendido, más o menos, es como que todo nace de Europa, ¿no? Es decir, Europa está configurada por diferentes países donde se hablan diferentes lenguas. Sí es cierto que el inglés era como la lengua, y de hecho sigue siendo ahora mismo una lengua muy poderosa, ¿vale? Sí es cierto que el español está ganando mucho terreno en este aspecto. Pero bueno, prácticamente es como que tenemos diferentes países en Europa conectados solo por el inglés, ¿no? Pero entonces, claro, conectados solo por el inglés podemos decir que pierden un poco de identidad. ¿Cómo hacemos ganar identidad a los países? Es decir, crean el marco común de referencia de las lenguas, que inicialmente se crea en lo que es lo crea, si no recuerdo mal, era el Consejo de Europa,
¿vale? Por el año no te lo sé decir, me debes disculpar. No soy muy... No, está bien. No soy tan... Pero más o menos... Puedo investigar un poquito más después, ¿vale? Prácticamente se crea por la razón de unir más a Europa. Es decir, vamos a intentar crear, de hecho, sale en los niveles de plataforma, umbral, etcétera, etcétera. Todos estos niveles como vamos a establecer dónde está el nivel de cada lengua que permita, como nivel B1, ¿vale? Porque el B1 era el nivel que te dice, con este nivel tú puedes ir a otro país y sobrevivir, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces hacen eso con todas las lenguas. ¿Qué ocurre? Que en Europa se hablan muchísimas lenguas y de hecho se hablan lenguas muy fuertes como el inglés, el francés, el español, el alemán, italiano, o sea, hablan muchas lenguas que tienen mucho poder y todo esto luego se expande porque al fin y al cabo Europa tiene fuerza como continente, obviamente, por lo tanto se expande hasta tal punto que pues ya en todo el mundo se puede hablar de que existe un marco de común. Por ejemplo, China no es Europa, pero tiene su nivel B1, tiene su nivel B2, al igual que lo tiene el inglés y todas las lenguas que se hablan en Europa. Pero prácticamente este es el nacimiento y es un poco por el hecho de unir Europa, porque aquí al ser de Filipinas quizá no se vea mucho, o quizás sí, no lo sé, pero prácticamente es como que en Europa hay una filosofía de unión. Es como vamos a intentar crear aquí un conjunto porque somos europeos. En parte tiene un poco de sentido en el hecho de que, por ejemplo, tú vas a Asia y China es un país enorme, vas a Estados Unidos, o sea, vas a América y Estados Unidos es un país enorme. Claro, aquí somos pequeños estados, ¿no? Entonces hay que unir, que al fin y al cabo pues realmente es bonito y viene bien por el hecho de viajar, el hecho de conocer otras culturas, etcétera, etcétera. Simplemente el tema de los idiomas es una herramienta más que ha ayudado a esto, sí. Vale, gracias, ¿no? Un buen resumen. Sí, solo comentar que aquí en Filipinas, por lo menos en la región donde se sitúa Filipinas, no existe algo así, ¿no? No existe un marco común sudoeste asiático. Porque el medio, el idioma como medio de comunicación, por supuesto, es el inglés ahora, ¿no? Y no hay ningún esfuerzo de crear algo igual al marco común europeo. Yo creo que al final, que por cierto, claro, o sea, no existe lo del marco común europeo, en este caso para vosotros sería a lo mejor algo como un marco de común asiático, ¿no? En el sentido que juntáis todas las lenguas de Asia, etcétera, etcétera. Porque claro, yo he sido muy valiente diciendo marco común europeo y nombrando a China y no es correcto del todo. Es cierto que China tiene sus niveles, ¿no? No sé si el tagalo tiene niveles también, a 1, a 2, no los tiene. Yo creo que es cuestión de tiempo y si se trabaja. De hecho, si tú me estás diciendo que no existe, yo, si fuese tú, ya estaría trabajando para crear niveles de tagalo, por el hecho de que es muy interesante esta idea. Yo porque tagalo no sé. Es muy interesante. Sí, lo tengo pensado también, pero no tengo tiempo. Como has dicho, es cuestión de tiempo, de dinero, pero los dos no los tengo ahora. Sí, vale, gracias. Y hablemos un poquito del, entre comillas, nativo. Cuando decimos nativo, ¿en dónde se sitúa el nivel nativo? ¿O existe el nivel nativo? Prácticamente son 21 países en los que se habla español de forma oficial. Uno en Europa, en Europa quizá Andorra también lo tenga como oficial, si no recuerdo mal. Yo creo que sí, que Andorra tiene, entonces son 2 en Europa, tenemos uno en África, si no contamos también Ceuta y Melilla, que forman parte de África, que es Guinea Ecuatorial, y luego tenemos en Sudamérica y en Centroamérica y en el Caribe tenemos
un montón de países donde se habla el español como lenguaje oficial. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a nativo, estamos haciendo una referencia a una persona que habla el español y es nacida o ha nacido en uno de esos países. Digamos que eso es el concepto de nativo. No por ser nativo tú hablas bien una lengua. ¿Por qué? Porque luego al menos no hablas bien una lengua siguiendo los patrones de esa lengua, ¿no? Los patrones que te marca las reglas oficiales de esa lengua. Pero por lo general, una persona nativa sí que habla bien esa lengua cuando a día de hoy la población está parcialmente alta, al menos digamos que el nivel de alfabetización es mucho más alto en comparación con tiempo atrás. Es decir, ahora, por ejemplo, en España todo el mundo va al colegio. Quizá se puede entender que un nivel nativo, o sea, un español nativo, lo habla tanto en España como en Sudamérica, atendiendo pues a esas, digamos, posibles faltas o carencias de algunos sectores. Por ejemplo, también gente mayor que no habla muy bien, o gente que lo mezcla con otros idiomas. Por ejemplo, mi abuela, ¿vale? Yo nací en una zona de España donde la frontera, donde cae la frontera entre el catalán valenciano y el castellano. Por lo tanto, mi abuela habla una cosa rarísima, habla español mezclado con valenciano, catalán, etcétera, etcétera. Pero claro, ella no deja de ser nativa. Entonces, sí es cierto que desde el exterior, o sea, desde el extranjero, mejor dicho, que ahí está la idea. El estudiante de español extranjero quiere acercarse al nativo. Entonces, muchos me dicen, pero ¿yo a qué nativo? Me quiero acercar a un nativo. Y yo les digo, ¿pero tú a qué nativo te quieres acercar? Cuando empiezas a estudiar una lengua, en este caso el español, desde el principio, si hablamos de nativos, hay que delimitar. Yo, al menos en mis clases, yo digo, yo te puedo enseñar español, pero variante española, variante peninsular, porque yo, por ejemplo, no te sabría dar clases a la argentina. Si es cierto que yo, poco a poco, me estoy informando y estoy estudiando más y más sobre aspectos culturales de otros países, pero es muy difícil porque son muchos países, cada país tiene sus particularidades, sus acentos, sus cosas. Entonces, claro, yo como profesor a mis estudiantes, desde el primer momento les digo, si queréis aprender español, conmigo podéis aprender, pero tiene que ser la variante peninsular. Se pueden ver detalles, etcétera, sí, de otros países sí, pero sobre todo nos centramos en la variante peninsular. Entonces nos acercamos a el nativo peninsular, nativo estándar peninsular. Vale. Y ya no solo porque es lo que sé, sí, porque es lo que amo. Ya no es lo que... Ya. Y en cuanto puede ser una pregunta muy espinosa, pero en los 6 niveles del marco común, ¿dónde podemos decir que cuál es el nivel nativo en los 6 niveles? Entre los el 6. C2, obviamente, e incluso logrando un C2, hay veces que no se llega a ser nativo, es decir, no pasa, depende un poco, ¿no? Es decir, el C2 de español obviamente es que lo hablas muy, muy, muy bien. Pero, por ejemplo, que tú vayas a un país y digas, tú has nacido en España, por ejemplo, no siempre pasa. Conozco casos de estudiantes fuera, bueno, que ya no son estudiantes, ya han estudiado español, que tú los escuchas hablar y dices, tú es que parece como que has nacido en Toledo, ¿no? Es decir, en el centro de España. Pero es cierto que hay otros casos que con un C2 de español no pasan. O sea, lo hablan muy bien, pero no pasan por nacidos en España. Es decir, tú eres extranjero que has aprendido el español y lo hablas muy bien. Pero bueno, yo lo centraría en todo caso en el C2, sí. Ya hemos hablado sobre el examen de DELE, ¿no? Pues, muy corto, ¿para qué sirve la certificación? ¿Para qué sirve el diploma de DELE? Claro. La certificación, ya no solo el DELE,
cualquier certificación de cualquier idioma. Yo, en parte, pienso que no es que sirva para certificar una lengua, porque, es decir, tú puedes no tener un B1 de español, es decir, puedes no tener certificado ese B1, pero tenerlo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que si tú tienes esa certificación, tú estás avalando que tú tienes ese diploma, que tú tienes, por ejemplo, si hay una institución, ¿vale? Tú vas a postularte para trabajar en una institución, ¿vale? Te están pidiendo un B1 de español, ponte tú, o un B2 de español. ¿Cómo demuestras tú que tienes un B1 o un B2 de español? Pues entonces tienes que utilizar estas certificaciones que están avaladas por el Instituto Cervantes, que es un organismo que está confirmado, por decirlo así, por todas las organizaciones, o sea, por el Ministerio de España, y válido. Por lo cual, con ese certificado, tú, digamos, puedes acceder a trabajar a ese puesto. Pero también sirven, por ejemplo, como satisfacción personal. Es decir, hay gente que se pone como reto aprender una lengua. Y una de las formas de aprender una lengua es lograr la certificación, pasarla, ¿no? Aprobarla. Y es como lo consigo y entonces he superado ese reto. Es otra opción. Pero lo dicho, hay gente que no tiene certificación. Yo tengo estudiantes, en este caso suelen ser más privados que de la universidad. Pero tengo estudiantes que no tienen interés en tomar esa certificación, en digamos, pasar esa certificación. Tienen interés simplemente en hablar conmigo, tienen interés en aprender cosas quizá más coloquiales o filosofía o costumbres de mi país, pero de momento no tienen ese interés en la certificación. Pero bueno, es importante. La certificación al fin y al cabo es como una carrera, ¿no? Tú te sacas la carrera, sí, puedes saber mucho de lo que sea, pero un título firmado por un doctor, por un rector, que asegura y afirma que tú eres válido o eres tienes los conocimientos, es alguien que digamos que te valida, ¿no? Te dice, este chico es válido para esto. Entonces, al fin y al cabo, sí, por ahí va. Sí, muchas gracias. Y vale, la penúltima pregunta pues sería, ¿cuáles son los desafíos? Vale, hay muchos, ¿no? Los desafíos, puedes hablar de cualquier tema aquí. Desafíos, mal usos, puntos de mejora, ¿no? O debilidades del marco común, algo que claro, por ejemplo, sí. Dale. Bueno, esto, claro, aquí necesitaríamos el marco común, ¿no? Cogerlo, y de memoria hay carencias, es decir, hay carencias, pero no son carencias al 100%. Es decir, por ejemplo, hay partes de vocabulario, por ejemplo, si no recuerdo mal, no sé, o sea, perdóname si me equivoco aquí, pero creo que el medio ambiente se ve o se empieza a ver en nivel B1. No sé si me equivoco. Sí, puede ser A2. Hay temas de A2. Hay temas de medio ambiente. Es decir, y el medio ambiente, vale, por ponerte un ejemplo, ¿vale? No sé si me equivoco, pero imagínate que el medio ambiente realmente se empieza a ver en nivel B1. ¿Tú crees que el medio ambiente se puede ver en nivel B1? Yo pienso que no. Antes de nivel B1 ya estamos tocando temas de medio ambiente, ¿vale? Es un ejemplo que te pongo en el sentido de que, es lo que te he dicho, tendríamos que coger el marco común y decir, mira, pues aquí efectivamente en el B1 se ve un tema que hay que tocar en el A2, porque efectivamente es un tema de interés. Esa es posiblemente la carencia que le puedo ver, pero es que es muy difícil. Ya no es que sea muy difícil construir un marco común. Es que además creo que el marco común va cambiando, porque los intereses de hoy no son los intereses que fueron en el pasado, ni van a ser los intereses que serán en el futuro. Y a lo mejor el medio ambiente hace 10 años no era tan importante, ahora es súper importante, quizá dentro de 10 años no va a ser importante, vendrá otra cosa. Entonces, claro, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que todo va cambiando y es muy difícil encasillar
todas estas cosas. Entonces, mi consejo aquí, simplemente, ya no solo para el marco común, sino en general para cualquier cosa relacionada con la enseñanza, es que se personalice, atendiendo a las necesidades de los estudiantes. Es decir, si yo tengo un grupo de 30 estudiantes, que son 30 estudiantes, en mi caso, italianos, ¿vale? Perdona que utilice Italia, pero yo que estoy aquí en Italia es mi mercado, ¿no? Prácticamente tengo 30 estudiantes italianos. Los 30 estudiantes van a estudiar cocina. Me lo estoy inventando. Pues entonces tú tienes que meter todo lo que sea relacionado al campo de los estudiantes y sus necesidades y sus intereses, y lo vas modificando todo siguiendo el marco común que te va a servir, obviamente, como de modelo, porque al fin y al cabo es un modelo maravilloso, eso sí. Pero claro, no creo que haya que ceñirse al 100% siempre al texto. Es decir, luego está el profesor en el aula con la realidad, y entonces con esa realidad ya vamos jugando, vamos modelando todo para que todo quede en orden y para que todo tenga éxito. Lo veo yo así. Sí, por la misma razón que es necesario que el profesor tenga esta capacidad de diseñar currículum, ¿no? De pensar en más materiales, de la creatividad en general. Exactamente. Sí. Por ejemplo, imagínate, por ejemplo, llegas a la clase, ¿vale? Tienes tu clase programada, preparadísima, necesitas el ordenador, necesitas internet, y da la casualidad que ese día internet no funciona. ¿Qué haces? Te toca en un momento decir, bueno, yo estoy aquí, tengo que inventarme algo que tenga relación con lo que iba a trabajar, pero como no puedo utilizar internet, me toca hacer aquí. Eso, por ejemplo, a mí me ha pasado alguna vez, de que no vaya internet, por lo que sea, y me ha tocado cambiarlo todo en el momento, y hay veces que ha salido hasta mejor, porque al final, no sé. Pues la última, que por supuesto sin problema, que puedes responder fácilmente. ¿Tu palabra favorita en español cuál es? Ojalá. Vale. Que viene del árabe Oshalá, que es como damos las gracias a Alá o pedimos a Alá, algo así, ¿no? Y me gusta porque es como estar deseando algo, ¿no? Sí. Ojalá. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Un placer.